Yo soy paciente hace 37 años, lo que tengo de vida, de una condición que se llama espina bífida. Y yo vengo sintiendo dolores en mi cabeza horribles, en mis brazos, en mis piernas. Perdí total sensibilidad de mi cuerpo. Ya me la pasaba yo en una cama, ya estaba yo en silla de ruedas, ya mi mamá tenía que ocuparse de mi asepsia personal. Terrible. Y a Dios se le antoja por darme una canción en medio de mi agonía. El Dios que me hizo es el Dios que me sostiene, es el Dios viviente, el Dios que provee, el Dios que me ve. Testimonios impactantes. Gracias por estar viendo nuevamente un video de testimonios impactantes y hoy tenemos un testimonio que impactó mi vida cuando lo escuché y sé que va a impactar tu vida. Y el día de hoy me acompaña la hermana Joana desde Colombia. Hermana Joana, Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones para todos. Mi hermana Nora, cuánto gusto, qué placer, qué bendición estar contigo y con todos los que nos estén viendo a esta hora en este programa espectacular. Bendiciones, bendiciones para todos. God bless you, everybody. Es una enorme bendición para mí estar, bueno, ser parte de estos testimonios impactantes. Quiero empezar diciendo que no es una vida impactante o yo no tengo mi vida impactante por sí sola. Tengo mi vida que impacta, que me impacta a mí misma, porque cada día me asombro de la misericordia de Dios conmigo por el hecho maravilloso de que Dios es quien hace que la vida del hombre, tan pronto Él la habita, sea impactante. Cuéntanos quién es la hermana Joana, dónde te encuentras, un poquito de ti antes de empezar con tu testimonio. Bueno, yo soy Joana Vallejo, colombiana, nacida en la ciudad de Medellín, vivo en el municipio de Itagüí y tengo 37 años de vida, aunque no se noten. Hija de Dios, mujer bendecida para bendecir, mujer cada día más asombrada de las misericordias tan especiales, tan grandes que Dios ha tenido para conmigo, aún desde el vientre de mi madre. Actualmente sirvo al Señor con mi música. Recientemente soy escritora de mi primer libro, La Gracia en mis pasos. Más adelante entonces estaré contando más precisamente sobre este proyecto hermoso que el Señor me permitió realizar hace más o menos 5 meses. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Soy una mujer que experimenta día a día los cuidados de Dios en mi vida. Hermana Joana, gracias por participar, por tomar tu tiempo y quererle contar al mundo entero lo que Dios hizo en tu vida. Cuéntanos cuál es el testimonio que tienes el día de hoy. Entremos en materia entonces. Hace 37 años, mis papás tuvieron la noticia maravillosa de que iban a ser papás por primera vez. Ellos, según su versión, yo estoy segura de que sí, pero ellos, según su versión, cuentan que estaban felices, muy, muy felices de saber que iban a ser papás por primera vez, que iban a tener una preciosa niña. Pero lo que no sabían con la realidad que prácticamente se estrellaron es con la realidad de que yo venía con problemas en mi salud. Yo soy paciente hace 37 años, lo que tengo de vida, de una condición que se llama espina bífida. Consiste en la malformación de la columna. Resulta que uno en la columna tiene unos disquitos que se van formando así, por decir, se van formando así.
todos los disquitos de la columna se van formando de esta manera, pero la espina bífida, ¿en qué consiste? La espina bífida consiste en la interrupción de esos disquitos de la columna y en vez de enlazarse, tienen una interrupción en medio de esa abertura, van haciendo una carnosidad tremenda. No quiero fomentar escándalo por el relato de esto, pero sí quiero ser ilustrativa para que comprendamos la magnitud de la espina bífida. ¿Qué es entonces lo que provoca entonces la espina bífida? No solamente esta carnosidad que se va desarrollando en la interrupción de la columna. Hay unos bebés que tienen esa interrupción de la formación de la columna, que la tienen comenzando la columna, otros en la mitad de la columna, y en mi caso sucedió terminando mi columna, comenzando mis glúteos. ¿Qué es lo que pasa con la interrupción de la formación de la columna? Lo que es llamado entonces espina bífida. ¿Qué provoca? Básicamente provoca la, el descontrol de tus funciones fisiológicas. Es decir, no sabes o no te das cuenta cuando necesitas ir al baño, por eso te tienes que valer de un absorbente desechable todo el tiempo, de por vida. Aparte, hay personas con espina bífida que son personas en estado vegetativo. ¿Por qué? Porque la espina bífida, si se toca la columna, ya sabes que la espina bífida consiste en la malformación de la columna. Entonces, si se malforma la columna, obviamente se dañan todas las funciones. No mueves tus manitos, no mueves tus piernas y todo el tiempo tienes que estar en silla de ruedas y alguien tiene que asistirte en todo lo cotidiano, en tu asepsia personal, en tu alimentación, en tu cuidado personal como tal. Te tienen que hacer ejercicios de movilidad, así no tengas sensibilidad en tus extremidades. En mi caso personal, la insensibilidad de mi cuerpo tocó mis piernas. Yo no tengo sensibilidad en mis piernas. Por ende, mis piernas son, digamos que son malformaditas. Por ahí hay alguna fotito donde yo salgo con una tablita en un cuaderno haciendo mis tareas y tengo mis yesos puestos porque mis piernas son completamente torcidas. ¿Y qué es lo que pasa? Tan pronto naces con esta malformación, inmediatamente tienes que ser intervenida quirúrgicamente. En mi caso, la espina bífida me obligó a ser intervenida quirúrgicamente a los 4 días de nacida porque le dijeron a mis papás que yo venía con un problemita en la columna y ese problemita resultó ser la espina bífida. Resulta que nazco con estas irregularidades en mi salud. A mis papás les toca luchar por mí y conmigo, hombro a hombro, claro que sí. Y mis papás me cuentan, eh, yo vivo mi historia desde mi propia versión y desde la versión de mis papás. Según mis papás, mis papás cuentan que estaban muy felices de tenerme, de que yo sea la primera en casa. Ellos fueron padres por primera vez conmigo. Lo que no sabían, como les cuento, es que yo iba a salir con todas estas irregularidades, con todas estas cuestiones de salud tan complicadas. Y aparte tener que saber que al 4 día de nacida recibiría mi primera intervención quirúrgica en mi columna. Palabras textuales de mi papá tomadas de mi libro La gracia en mis pasos. Dice mi papá, quiero contar mi vida. Desde que era un adolescente, desde muy joven, me propuse formar una familia. Él desde niño quería formar una familia porque era hijo único. Y palabras más, palabras menos, entonces Dios le da la bendición de formar su hogar. Nazco yo.
Dice que faltaban pocos días para mi nacimiento y durante un control médico les informan a mis papás que yo venía con problemas. En ese momento se marcó un antes y un después. Fueron instantes de angustia, dolor, incertidumbre. Aún así, nada logró apagar en mis papás el deseo de tenerme y la alegría de tenerme. Cuenta mi papá que unos médicos se le acercan y uno de ellos, insensato, si me permites el término, le dice: yo siendo usted, dejaba morir esa niña, porque esa niña va a ser un estorbo para ustedes, como pareja, para usted con su esposa. Esa niña va a ser un estorbo para ustedes. No se va a desarrollar, les va a quitar mucho tiempo. Déjenla que se muera. Y otro médico llega y le dice: disculpe la soberbia de mi compañero, disculpe la brusquedad de mi compañero. Yo siendo usted, don Jorge, mi papá se llama Jorge, yo siendo usted, la operaba de esa malformación en la columna. Recordemos que te hablé de una carnosidad. Y decía este médico, yo siendo usted, la operaba de esa carnosidad para que viviera un poco más decente, un poco más tranquila su vida, esta niña. De manera que si no me operaban, duraría muy poco tiempo. Si me operaban, puede que durara 2, 3 años más a partir de que nací, pero igual iba a perder mi vida por las condiciones tan terribles con las que nací. Pasa el tiempo, pasan muchos años, terapias van, terapias vienen, operan mi columna, operan mis piernas, operan mis rodillas, porque hasta mis rodillas están torcidas. Me operan de una cantidad de cosas y llego a mis 6 años de edad. Cabe resaltar que toda mi niñez la pasé y la viví muy feliz dentro de mi entorno, dentro de mi casa, porque mis papás para mí han sido toda la vida ese refugio que Dios me prestó mientras estoy aquí en la tierra. Ellos para mí han sido el soporte que me han dicho, tranquila hija, usted puede todo lo que se proponga, sea como sea, nazca como nazca, esté en las condiciones que esté, usted puede salir, usted puede salir adelante, según como decimos aquí en Antioquia, usted puede salir adelante, usted puede lograr lo que quiera. Y me sembraron eso en mi corazón y sin embargo toda mi niñez había un sinsabor, un vacío, una cosa incómoda, porque de puertas para adentro yo me sentía segura, es decir, en mi casa, en mi refugio, yo me sentía segura, pero de puertas para afuera, con mis aparatos, yo tengo aparatos en mis piernas, eh, de puertas para afuera con mis aparatos, con mis ruedas, con mis muletas, con lo que tuviera que, con lo que me tuviera que valer para estar en óptimas condiciones en esta tierra. Yo recibía críticas, señores, señoras, yo recibía críticas, recibía desprecios, mis hermanos, recibía el llamado bullying, más que todo en mi etapa escolar. Y esto a mí me fue generando depresión. Imagínense ustedes una niña de 6 años queriéndose morir, porque no le encuentra sentido a su vida así como había nacido. Incluso muchas veces llegué a pensar que yo decía, Dios es un artista, Dios es el mejor artista de todos, porque yo veía los pájaros, yo veía la naturaleza, yo veía los paisajes hermosos y yo decía, esto tiene que ser obra de un artista. Pero cuando caí en cuenta de con todas las condiciones tan difíciles con las que nací, yo llegué a pensar, Dios se le dañó el lápiz con que me estaba dibujando. A Dios se le quebró la punta del lápiz. A mis 6 años de vida que no conocía de Dios, pero que tenía
alguna noción de lo que era Dios, es decir, no conocía completamente a Dios, no conocía la verdad. Sí, mi corazón de niña, desde muy niña, estaba pegada a todo lo que era Dios. Y yo recuerdo una vez que estaba en mi escuela, en medio de dolor, en medio del dolor en mi corazón, en medio de angustias, en medio de, no sé, de esa depresión de saber que yo nací con mi cuerpo diferente y que yo no quería mi cuerpo, que yo quería mi cuerpo completo, que yo quería mi cuerpo bien, que yo quería mi estatura promedio, porque abriendo un paréntesis, quienes tenemos espina bífida, somos chiquiticos de estatura. Yo, por ejemplo, mido 1,40 de estatura y hay pacientes con espina bífida mucho más pequeñitos todavía. Y en medio de eso yo miraba esta imagen, vuelvo a retomar, miraba esta imagen de un Jesús en los corredores de mi colegio, de mi escuelita. Estaba en el descanso y yo me acerqué a esa imagen y yo le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo me quiero morir. Yo pensando que esa imagen era el mismo Jesús. Yo me quiero morir, yo no le encuentro sentido a mi vida. ¿Usted por qué me hizo así? ¿Por qué me creó así? ¿Qué propósito hay en crearme así? Y esas lágrimas, porque también hubieron lágrimas, mis amigos, mis hermanos, esas lágrimas se quedaron ahí. Antes que sucediese todo eso que les estoy contando, contarles que cuando yo nací, mi papá desesperado por la noticia de que yo iba a nacer con esta situación de espina bífida, corre para el centro de Medellín en su moto, trasnochadísimo, con sus tragos encima, porque no conocíamos de Dios en ese 1988. No conocíamos de Dios y llega a una iglesia y el sacerdote se le acerca y le dice, hijo, ¿se va a confesar? Y mi papá le dice, no, yo no necesito contarle mis pecados a nadie, yo lo que necesito es que usted me ayude. Tengo una niña que me nació con espina bífida, me dicen que si la opero puede durar, pero no dura mucho, me dicen que si no la opero también se muere, dígame qué hago. Y aquí es donde quiero enlazar esto hasta llegar a la edad de mis 6 años. Y quiero que comprendas esta parte. Porque este señor, como por la boca de Dios, Dios dice que hasta las piedras hablan cuando hay un mensaje de parte de Dios. Este señor llega y le dice a mi papá, hijo, simplemente opérela, haga lo que está a su alcance, que Dios hace lo imposible. Y si Dios tiene esta niña para planes grandes, la deja vivir. Y si no, se la lleva. Total, él es el dueño de la vida. Mi papá entonces regresa al hospital, firma la orden para que me operen de mi columna, efectivamente me operan. Y esa fue la primera de 21 cirugías que tengo encima. Bien, devolvámonos, bueno, lleguemos o regresemos a mis 6 años, cuando yo le dije a esa imagen, pensando que era el Jesús mismo que me estaba escuchando, que yo no quería vivir más. Y justo entre 6 y 7 años, Jesús llega a mi vida a través de una señora que se llama Hilda y empieza a hablarle de Dios a mi mamá, solamente a mi mamá. Y empieza a mostrarle un Jesús lleno de amor, de misericordia, de gracia, de propósitos eternos. Y yo, a pesar de que era una niña de 6 años, por allá entretenida en sus cosas, en su mundo, en su depresión o en su quehacer de niña, yo escuchaba lo que doña Hilda le decía a mi mamá. Total que empezamos a ir a la iglesia trinitaria y yo sentía en mi corazón de niña una felicidad que ustedes no se imaginan, porque llegué a esta iglesia y abro paréntesis, se me escapa una lágrima, sorry, pero esto me llena de mucha emoción, de mucha felicidad el saber que Dios se fija en uno aún desde el vientre de la mamá. Y yo llego a esta iglesia y Dios empieza a mostrarme
su propósito eterno, a pesar de que yo tenía entre 6 y 7 años cuando llegué a este lugar. Y yo empecé a asistir a la escuelita dominical, empecé a aprenderme versículos de la palabra. Mi mamá empieza entonces a leerme la palabra, a alimentar en mí el deseo de buscar al Señor. Y entonces así crecí yo, sabiendo que había un Dios que me amaba, sabiendo que había un Dios que me creó con un propósito eterno, sabiendo que Dios me creó así como soy, porque tenía algo que que hacer para mí en esta tierra. Pasan los años, pasan muchos años, eh, paso mi preadolescencia, tengo 10 años, perdón, tengo 9 años, pasé muchas experiencias con Dios porque mi mamá y yo nos acostumbramos a buscar al Señor en oración, ayuno, vigilia, de todo. Y yo me acuerdo que una de esas veces cuando cumplí 9 años, mi mamá me llama, yo estaba descalza jugando con mi mascotica, mi mamá me llama y me dice, hija, vamos a leer la Biblia. Yo me fui para la habitación con ella a leer la Biblia y de un momento a otro ella empieza a mirar mis pies descalzos, torcidos, deformes, flaquitos, porque mis pies no tienen músculos y empieza a mirarlos como con esa lástima y ella como que cae en cuenta y según ella me dice, ella le decía al Señor en ese momento cuando miraba mis pies, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que el Señor la sana? ¿Cuándo será que el Señor eh, hace un milagro en mi niña? Y de un momento a otro ella empieza a temblar, ella empieza a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Ella tiene la palabra ahí agarrada, pero empieza a temblar, a temblar, a temblar, a temblar. Y yo vi, el Señor me permitió ver, abrió mis ojos, me permitió ver al Espíritu Santo y el Señor habló conmigo por primera vez y me dijo, te voy a poner tus pies sobre peña, vas a predicar mi palabra, vas a cantar de mi nombre por todo el mundo y todo el mundo sabrá que yo soy Dios. Mi mamá sale de esto tan especial, queda débil y yo preguntándome de 9 años, ¿qué es esto? No entendí, pero sí estaba muy feliz porque sabía que Dios había hablado conmigo. Pasan mis 10 años y una vez salgo del colegio y le digo a mi papá que para ese entonces, cuando cumplí 10 años, Dios hizo su obra en él y empezamos a ir a la iglesia todos 5 en ese entonces, mis 2 hermanos, mis papás y yo. Y mi papá feliz, porque el Señor trató con él de una manera muy especial. Él era muy renuente al evangelio, él no le gustaba que le hablaran de Dios, que porque eso era para gente necesitada, para gente indigente, para gente de bajos recursos. Pero el Señor trató con él por el lado de enseñarle cómo criar los hijos. Le gustó la enseñanza. Y en una de esas cumplo 10 años y le digo a mi papá que me lleve a la iglesia, salgo del colegio a las 5:30 de la tarde. Ese miércoles habían servicios desde la mañana hasta la noche. Yo fui a este servicio en la noche. Yo en mi corazón tenía un desespero enorme de decirle al Señor qué es lo que pasa, porque siento este desespero, ¿qué sucede? Y ese día fui a este servicio y después de cada sermón él acostumbraba a llamar gente al púlpito a profetizarles, a un poco de personas a profetizarles y entre esas personas me llama a mí. Me dice, hija, cierra tus ojos y levanta tus manos. Ustedes no se imaginan, mis amigos, hermana Nora, no se imaginan el terror que yo sentía, porque ese era el momento crucial donde pasaba de todo. Y con mucho temor yo pasé ahí, levanté mis manos, cerré mis ojos y él me dice, veo ángeles que suben y bajan y afinan tu garganta como se afina un arpa. Yo seguí sin entender nada, porque para ese entonces, a pesar de que tengo familia de cantantes, mis tíos por parte de mi mamá
son cantantes, mi abuelo fue cantante, mi abuela por parte de mi papá también cantaba, pero yo no nací con esta voz melodiosa o yo no sabía armonizar, nada de esto. Cumplidos entonces 10 años después de esto que este señor me dijo, en el lapso de un año, entre 9 y 10 años, pasa todo esto que les estoy contando y además van 8 pentecostales del nombre de Jesús a mi casa a hablarnos del nombre de Jesús. Pero lo importante es que llega alguien de Málaga, España. Recuerdo su aspecto, era altísimo, era rubio, sus ojos azules, pero es un azul muy limpio, muy cristalino. Y este señor llega a nuestro negocio vendiendo música cristiana y hablándonos del nombre de Jesús. Y estuvimos por pensar que Dios mandó este señor a hablarnos del nombre. El caso puntual, muy puntual, es que después de este señor llega un hermano de la iglesia central de Itagüí, en el área donde vivo, y efectivamente vuelve y le habla a mi papá del nombre de Jesús. La revelación para mí del nombre de Jesús ocurrió cuando ellos se bautizaron en el nombre de Jesús en el año 2000. Y tan pronto se bautizaron, empezaron a evangelizar, a hablar del nombre. Y yo era como quien dice la computadora de mis papás cuando no tenían la Biblia. Porque a mí desde muy niña mi mamá me inculcó el estudiar la palabra. Llevo en mi corazón hasta el sol de hoy muchos textos de la palabra de Dios y mi mente Dios la renueva día con día a través de su palabra y me gozo por esto. Total que llego a mis 11 años y hubo un culto pro recepción del Espíritu Santo, pero ese culto pro recepción del Espíritu Santo era infantil, era promovido por escuela dominical. Y yo le decía al Señor que me llenara, que me llenara, que me llenara, que yo quería una experiencia diferente con Él. Efectivamente, Dios me llena con su Espíritu Santo, pero en ese servicio hubo muchas luchas con mi mente. ¿Será que sí lo recibiré? ¿Será que Dios sí me aceptará? Porque es que yo soy tan diferente, porque es que yo soy tan distinta, porque es que mi cuerpo tan deforme, porque es que yo me creo la de menos. Tenía pensamientos de autoestima bajo, mis amigos, mis hermanos. Pero Dios por encima de todos estos pensamientos, de todos estos monstruos internos, de todas estas cosas que yo sentía, mi Dios, mi amado Dios, me demostró que me creó con propósitos eternos. Y empezó el Señor a llenarme con su Espíritu Santo, a mí, una niña de 11 años, hablando en otras lenguas, experimentando el poder y la gracia de Dios en mi vida. Y ahí fue donde el Señor acabó de abrir mi entendimiento de que no eran tres, era uno. Pasan los días, pasa un año, yo cumplo 12 años, pero antes de cumplir los 12 años viene una hermana de Cali a cantar. Fue a promocionar sus discos a mi congregación. Yo la vi con su cabello largo, castaño claro, blanca, un cuerpo hermoso, un vestido precioso, largo. La vi preciosa en el Señor. Y yo lloraba viéndola cantar y yo le decía al Señor, mirándola a ella fijamente a los ojos. Ella ni siquiera se daría cuenta. Pero yo le decía al Señor mirándola a ella, si usted me da esa voz que tiene esa joven, yo le prometo que le voy a cantar solamente a usted todos los días de mi vida y a nadie más le voy a cantar y a nadie más le voy a dar la gloria que solo a usted le pertenece. Pues sí, mis hermanos, esas oraciones de niño que Dios responde así. Y a pesar de que yo no era bautizada en el nombre de Jesús todavía, a la semana siguiente llega un cassette de esa hermana a mis manos. Yo quería ese cassette, pero nuestra situación económica no nos daba para esto. Y yo le oré al Señor y yo le dije que yo quería esa música.
y esa música una semana siguiente llegó a mis manos precisamente por el esposo de Fabiola, que eran amigos de toda la vida de mis papás, de juventud. Y recuerdo que Omar, así se llamaba el esposo de Fabiola, me entrega este cassette y yo feliz escuchando esta música. Y cuando menos pensó, yo recordé lo que se me había sido dicho. Veo ángeles que suben y bajan y afinan tu garganta como se afina un arpa. Porque yo empecé a cantar con ese cassette. Empecé a hacerle armonías, que primera voz, que segunda voz, que tercera voz. Yo sentía que me salía lindo, yo sentía que me salía armonioso, pero no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Nada, no sabía absolutamente nada. Y ahí fue donde Dios empezó a fortalecer en mí o a formar en mí esto de cantarle a Él desde mis 11 años. Y desde mis 11 años hasta los 12 años, empiezo a cantar canciones especiales en los cultos evangelísticos de mi congregación, que en ese entonces, hace 25 años, eran a las 5 de la tarde. Y esa iglesia se llenaba de gente, de almas que necesitaban escuchar la voz de Dios. Y cuando cumplí entonces ya mis 12 años, tomo la decisión de bautizarme en el nombre de Jesús porque ya había entendido la doctrina del nombre. Y le dije a mis papás que yo quería bautizarme en el nombre de Jesús, pero mis papás me dijeron, hija, pero usted cómo se va a bautizar sabiendo que usted es una niña, no conoce mucho de Dios, de pronto cuando llegue la edad adulta suya, de pronto se aparte, porque alguien le dijo a mi mamá, no la haga bautizar tan niña, que de pronto cuando llegue a la edad más adulta, de pronto se aparte. Y recuerdo, me viene a la memoria el Salmo 139, que Dios me creó cada una de mis partes, en su libro estaban escritas, me rodeó detrás y delante, dice la palabra en el Salmo 139, y dice todas las cosas con las que Dios me creó y me formó. Y en el Salmo 138:8 yo recordaba que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No me desampares, no me abandones, porque tú me creaste. Y yo aferrada a esa convicción, le dije a mis papás, no, pero es que yo estoy es completamente segura, yo de aquí no me voy. Yo cómo me voy a ir de un lugar donde Dios a mí me demuestra su amor, a ir al mundo donde sentí tantos desprecios, donde sentí tantas situaciones tan difíciles, sobre todo en mi etapa escolar. Y ni se diga en mi etapa sentimental, que yo, por cierto, he sido una mujer muy enamoradiza, o había sido una mujer muy enamoradiza. Mm, Cabe resaltar que sigo soltera, enfocada en el propósito de Dios, pero había sido también muy enamoradiza y esa área en mi vida, Dios la había usado también para moldearme, pero eso ya después se los estaré contando. Me bautizo entonces en el nombre de Jesús, Dios empieza a seguirme formando y a los 13 años, por primera vez y hasta ahora, integro grupos de alabanza, ya sea de mi congregación en la que crecí, Itagüí Santa María, o en otras congregaciones, incluso en la cual estoy ahora, Envigado, La Paz. Sigo trabajando al Señor con esto de la música, muy feliz. Tengo 2 discos grabados, tengo 2 trabajos discográficos grabados, pero para que llegaran estos discos tuvieron que pasar muchas cosas. El Señor moldeó mi área sentimental terrible. Mi corazón, digamos que permití que alguien lo volviera a pedazos. Y una vez con mi corazón vuelto a pedazos, me fui a un campamento y le dije al Señor que estaba muy dolida, que estaba muy triste. Y en ese campamento estaba cantando en la alabanza. Y yo recuerdo que en ese campamento yo solté el micrófono, me fui al altar a llorar porque estaba muy quebrantada. Y el pastor conferencista de este campamento se arrodilla al lado mío y me dice, al tiempo señalado, Dios afirmará tus pies. No entendí. Yo estaba cruzando mis años 20 más o menos. Años después, en pandemia, llega el presidente de la iglesia en Colombia, actual presidente de la iglesia en Colombia, el hermano Héctor Campuzano, y con su esposa van a mi congregación Itagüí Santa María, donde antes asistí por 25 años, y
El Señor se mueve de una manera gloriosa en esa escuela dominical. La hermana, bueno, su esposa, este, comparte su testimonio, que es un testimonio también increíble. Dios se mueve de una manera gloriosa en esa escuela dominical. El mensaje de la predicación, tremendo. Esa escuela dominical estuvo llena de la presencia de Dios. Y al final de la escuela dominical llega la esposa de este pastor, del presidente de la iglesia, y me dice, tengo algo que hablar contigo. Y yo, sí, mi hermana, dígame. Y me dice, así te dice el Señor. Al tiempo señalado, Dios afirmará tus pies. Llega el tiempo de pandemia, empiezo a experimentar dolores de cabeza rarísimos desde un año o dos antes de pandemia y yo no entendía estos dolores de cabeza tan terribles. Pasé hospitalizada por 3 ocasiones porque algo que no les conté al principio, que se los cuento ahora, es que aparte de desarrollar espina bífida, también desarrollé hidrocefalia. Hidrocefalia es la acumulación de agua en la cabeza. Por eso hay, de pronto ves personas que tienen hidrocefalia con su cabeza grande, muy grande, en proporción con su cuerpo. Y yo sería una de sus pacientes. Pero gracias a Dios el Señor lo permitió y me pusieron una válvula cuando tenía meses. Esa válvula se me taponó. A los meses siguientes, no recuerdo cuántos meses, ponle 2, 3 meses, no sé, me pusieron otra válvula y a mis 3 años me pusieron la última válvula que se llama la válvula de Hacking. ¿En qué consiste la válvula? Es como una sonda que va conectada desde la cabeza hasta la altura del ombligo, que lo que hace es drenarte todo el líquido cefalorraquídeo. Esta válvula me acompaña por 31 años, cumplo 32 y empiezo a sufrir dolores de cabeza terribles. Y en medio de esos dolores de cabeza, Dios me permite vivir una experiencia gloriosa. Y aquí quiero resaltar, por si hay alguien que se está debatiendo entre un dolor terrible, Dios escucha tu dolor. Dios tiene cuidado de tu cuerpo. Dios tiene cuidado de tu corazón, si lo que te duele es tu corazón. Porque yo recuerdo que en 3 ocasiones que estuve hospitalizada por cuenta de este dolor, en una de esas, creo que la última, llegó a mi casa con un dolor de cabeza enorme, dopada, porque el dolor de cabeza no me dejaba dormir y para dormir tenía que vivir dopada. Y el radio estaba al lado mío, yo estaba tirada en esa cama, el radio estaba al lado mío. Dios usó esa estación de radio para hablarle a mi corazón y decirme que Dios no había terminado conmigo. ¿De qué manera? Dios se mete en esta estación de radio y me pone canciones durante media hora y a pesar de que mi cuerpo estaba débil, dormido, mi subconsciente estaba conectado con la presencia de Dios. Y yo recuerdo que Dios le cantó a mi corazón aquello que dice, Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y me decía también, Dios no ha terminado contigo. Cuando tú sientes que casi te ahogas, viene la victoria. Dios no ha terminado contigo. Es el mejor momento para que Él derrame en ti su gloria. Oh, su gloria. Porque después de todo esto viene la victoria. Por media hora, muchas canciones con la misma temática, diciéndole a mi corazón que todavía estaba yo diseñada para esta tierra, que todavía era yo diseñada para ser una mujer bendecida, para bendecir, que todavía Dios me quería usar con mi espina bífida, con mi hidrocefalia. Y Dios me ha llevado a muchos lugares, pero no esa manera de exhibición, no, esa manera de que Cristo sea reflejado en mí. Y quien quiera verlo, donde sea que esté, que lo vea. Para eso fui diseñada y me gozo y me encanta y estoy feliz por ello, porque Dios se perfecciona en mi debilidad. Efectivamente, entonces,
Este dolor de cabeza me doy cuenta que es porque mi válvula, la válvula de Hacking que te cuento, que me acompañó por 31 años, empieza a fallar. Y yo vengo sintiendo dolores en mi cabeza horribles, en mis brazos, en mis piernas, perdí total sensibilidad de mi cuerpo, ya me la pasaba yo en una cama, el enemigo me cayó la boca por un tiempo porque no volví a cantar al Señor, porque no tenía fuerzas para cantar por tantos dolores. Ya estaba yo en silla de ruedas, ya mi mamá tenía que ocuparse de mi asepsia personal, terrible. Y se llega un momento hermoso donde le digo al Señor que me quiere, que me sane como me quiera sanar de este dolor de cabeza. Efectivamente requiero un cambio de válvula, no me querían operar porque estaban esperando que convulsionara, porque la señal de que te necesitan cambiar tu válvula es que tú convulsiones, que se te volteen los ojos, que tengas fiebre, y yo no estaba presentando ninguno de esos síntomas. Y yo le dije al Señor que tomara el control. Y desde el hospital, porque te cuento que me hospitalizaron para examinar mi cabeza porque estaba sintiendo esos dolores, me hospitalizaron por 15 días, pero la primera semana de hospitalización me evaluaron, no me querían operar, pero yo sabía que necesitaba ese cambio de válvula, así que me encerré en mi habitación de hospital, estaba sola, llamé a mis papás y les dije, oren por mí, que no me quieren operar, porque le dije al Señor, sáneme como me quiera sanar, si me quiere sanar con la ciencia, adelante Señor, usted es todopoderoso, pero si me quiere sanar con su poder divino, para usted nada es imposible de hacerme pasar, de no hacerme pasar por estas situaciones tan difíciles para mí. Efectivamente, Dios decide sanarme a través de la ciencia, pero antes de esto, como te digo, vieron muchas trabas, pero al final yo no había sentido tanta alegría por una cirugía y mira que tengo 21 intervenciones quirúrgicas encima, pero no había sentido tanta alegría con una cirugía como con esta. Yo sentía que iba para una fiesta, para mi fiesta de 15, porque iba a recibir mi regalo de 15 años o mi regalo de mis dulces 16 para los que están en Estados Unidos. Y efectivamente me operan, me quitan mi cabello, yo tenía mi cabello a la altura de mis glúteos, me quitan mi cabello, me rapan mi cabeza para poderme operar. Cuando vuelvo en sí, todo va bien, me operan un jueves, me dejan en observación un viernes 24 de marzo, hace 6 años, y el sábado me regresan a mi casa, yo feliz, cuando el domingo empiezo a sentir dolores de cabeza rarísimos otra vez, pero mucho más fuertes que los que sentía antes de que me operaran. Todo el día con ese dolor de cabeza muy raro, pero llegaron las 6:30 de la tarde y yo le dije a mis papás, no aguanto, regrésenme al instituto donde me operaron a ver qué es lo que pasa. Y me llevan entonces al instituto donde me operaron, me dejan en agonía desde el domingo hasta el martes a las 6:30 de la tarde. El martes yo ya sentía que me estaba yendo de este planeta porque ya el dolor de cabeza había superado todas las expectativas habidas y por haber. La capacidad del dolor que yo tenía se fue porque ya yo no resistía más. Y vuelvo y digo mi frase favorita, ustedes no me van a creer. Y a Dios se le antoja por darme una canción en medio de mi agonía. El Dios que me hizo es el Dios que me sostiene, es el Dios viviente, el Dios que provee, el Dios que me ve. En medio de mi agonía, Dios me da esta canción, no te la canto con estrofa por tiempo. Dios me da tonalidad, Dios me da melodía, Dios me da letra, Dios me da ritmo, Dios me da todo. Y uno en la agonía que está en lo que piensa es en irse. Te digo que yo me alcancé a despedir de mis papás, de mi papá me alcancé a despedir y mi papá quebrado en su corazón. Pero a las 9:30 de la noche de ese martes ocurrió un milagro hermoso. A las 9:30 de la noche de ese martes, yo recién operada con mi cabeza rapada y Dios entonces manda a los que me operaron al equipo de neurocirujanos, me regulan la válvula como me la tienen que regular a través de un computador, me conectan desde afuera, no tienen que volver a abrir mi cabeza, me conectan desde afuera a un computador, me regulan la presión con la que el líquido cefalorraquídeo que llaman pueda salir y no se inflame otra vez mi cabeza.
y aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios no ha terminado conmigo. Y recientemente entonces ahí sí viene mi libro, La gracia en mis pasos, que es otro testimonio que te quiero contar, no sé si en este espacio o en otro, pero lo que sí te quiero decir, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, lo que te quiero decir incluso a ti, mi preciosa hermana Nora, anfitriona de este programa lindo, es que si estás pasando por situaciones difíciles, es que si te está doliendo el alma, si estás pasando situaciones, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, de las que crees que no hay salida, tu vida es un propósito eterno. Una vez estando en Bogotá, mi hermana Nora, en una de esas giras con mis discos, mi papá me llama y me dice, hija, me gozo que le estás sirviendo al Señor. Sabes, eres una amenaza para el enemigo, eres una amenaza para el diablo, porque el diablo sabía el daño que le ibas a hacer con tu propia vida. Y es que tu vida es un propósito de Dios, hija. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, su propia vida es un propósito de Dios. Y su vida con propósito en Dios, estoy segura que le hace daño terrible al enemigo, porque el enemigo no puede operar donde el propósito de Dios florece. Hermana Joana, bueno, yo sé que aparte del ministerio que tienes de la música, Dios te dio también ese talento de escribir. Cuéntanos un poco acerca de tu libro, cómo fue esta inspiración y en dónde podemos adquirir ese libro. Bueno, mi libro, si lo alcanzan a ver, se llama La gracia en mis pasos, cuando la vida se vuelve un propósito eterno. Y es que dentro de este libro no solamente te cuento todo lo que acabamos de hablar, sino que te cuento muchísimas cosas más. Por ejemplo, esos amigos hermosos que Dios ha puesto en mi corazón para sanarme el alma y estos amigos que Dios ha puesto en mi corazón han marcado también la gracia de Dios en mis pasos. En este libro entonces encuentras todas estas vivencias, la gracia en mis pasos, cuando la vida se vuelve un propósito eterno. Y este libro llegó a mi corazón el año pasado, a pesar de que a mis 17 años yo le pedí al Señor esto de escribir un libro, porque yo, como te digo y como les digo a todos ustedes, amigos, hermanos, yo he acumulado muchas vivencias con Dios. Mis pastores a lo largo de 25 años han marcado también esa gracia de Dios en mis pasos. Mis líderes de música, todos los que le han aportado cosas lindas y cosas no tan lindas a mi corazón, han formado parte de la gracia de Dios en mis pasos. Y la última persona que quiero abrazar en el nombre de Jesús y que quiero hablar en honor de ella es de Isabel López, escritora, ella es escritora y además también es editora. Dios entonces llega a mi corazón a través de ella y en cuestión de 4 meses, la gracia en mis pasos, cuando la vida se vuelve un propósito eterno. A través del equipo de trabajo Renacer, que es un equipo de mujeres precioso desde Madrid, que dan conferencias para la mujer, para corazones lastimados, para que te empoderes en la presencia de Dios. Dios me dio la bendición de realizar mi libro. Así que valga la propaganda o valga la cuña, si me permites, hermana Nora, para que nos sigan en Facebook, Grupo Renacer. Grupo Renacer, así nos encuentran en Facebook, en todas las plataformas, TikTok, Facebook, YouTube, Grupo Renacer. Y a mí me encuentras en todas partes como Joana Vallejo. Mi libro está disponible en Amazon para Estados Unidos, para España, bueno, para toda Europa, para México, para Colombia. Amén, hermana Joana, qué poderoso testimonio. Tu testimonio nos muestra una vez más que Dios hace milagros. Para Dios no hay nada imposible. Si a ti que nos estás viendo en este momento te gustó este testimonio, compártelo. También suscríbete, deja un comentario que de la misma manera que fue de bendición para tu vida, podrá ser de bendición para otra persona y nos vemos la próxima semana con más de testimonios impactantes. Hermana Joana, deleítanos con una canción para ir ya cerrando. Bueno, esta es una canción, me voy a atrever a cantar en inglés, Waymaker, es de mis canciones favoritas y es de esas canciones que Dios precisamente me dedicó, me regaló o me cantó a mi corazón estando en esta agonía tremenda con mi cabeza.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. We come, we make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, there is who you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are.